Corría el año 1451. Era una época de grandes trastornos y transformaciones en toda Europa. El continente era un mosaico de reinos, cada uno con sus propias ambiciones y conflictos. El mundo medieval estaba dando paso lentamente a los albores del Renacimiento, un periodo que redefiniría el arte, la ciencia y el pensamiento humano. Europa era un tapiz tejido con intriga, conflicto y alianzas cambiantes. El panorama político estaba en constante cambio, con fronteras redibujadas a través de guerras y matrimonios. El sistema feudal, que había dominado durante siglos, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de nuevas ideas y el auge de poderosas monarquías. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia estaba llegando a su fin. Este prolongado conflicto había devastado ambas naciones, dejando un legado de amargura y destrucción. Sin embargo, también allanó el camino para el surgimiento de estados centralizados fuertes, ya que tanto Inglaterra como Francia buscaban reconstruir y consolidar su poder. El Imperio bizantino, una vez un faro de civilización, había caído ante los turcos otomanos. La toma de Constantinopla en 1453 marcó el final de una era y el comienzo del dominio otomano en la región. Este cambio sísmico en el poder envió ondas de choque por toda Europa, alterando las rutas comerciales y las alianzas políticas. En medio de este contexto de cambio e incertidumbre, una futura reina nació en la ciudad castellana de Madrigal de las Altas Torres. La ciudad, con sus calles empedradas y edificios antiguos, parecía un lugar de nacimiento improbable para una figura que moldearía el destino de una nación. Sin embargo, fue aquí donde Isabel respiró por primera vez. Su nombre era Isabel, y se convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia de España. Desde temprana edad, Isabel mostró un intelecto agudo y una fuerte voluntad. Su educación, aunque limitada para los estándares de la época, fue rigurosa y rápidamente absorbió las lecciones de la política y la diplomacia. Europa estaba en la cúspide de una nueva era. El Renacimiento comenzaba a afianzarse, trayendo consigo un renovado interés por el conocimiento clásico de la antigua Grecia y Roma. Este renacimiento intelectual estuvo acompañado por un florecimiento de las artes, a medida que pintores, escultores y arquitectos ampliaban los límites de la creatividad y la expresión. El Renacimiento florecía en Italia, extendiendo su energía intelectual y artística por todo el continente. Sin embargo, las viejas tensiones persistían. La Iglesia, una fuerza dominante en la vida medieval, enfrentaba desafíos de nuevas ideas y el creciente poder de los gobernantes seculares. Este periodo de transición estuvo marcado por grandes logros y profundos conflictos. El fervor religioso y la ambición política a menudo chocaban. La Iglesia buscaba mantener su influencia, mientras que los monarcas y los nobles competían por el control. Esta lucha por el poder se desarrolló en las cortes y los campos de batalla, dando forma al curso de la historia europea. En este entorno volátil se forjaría el futuro de Isabel. La península ibérica, dividida en varios reinos, era un microcosmos de esta lucha más amplia. Castilla, Aragón, Navarra y Portugal tenían sus propias ambiciones y rivalidades. La reconquista, el esfuerzo de siglos para recuperar las tierras ibéricas del dominio musulmán, se acercaba a sus etapas finales, agregando otra capa de complejidad a la política de la región. El derecho de nacimiento de Isabel la colocó en el corazón de este mundo tumultuoso. Como infanta de Castilla, nació en una vida de privilegios y responsabilidades. Su familia, la dinastía Trastámara, estaba envuelta en una red de alianzas y enemistades que moldearían su destino. Desde temprana edad, Isabel fue muy consciente de las luchas de poder que la rodeaban. Era infanta de Castilla, un reino que lidiaba con luchas internas y amenazas externas. La muerte de su padre, el rey Juan II, cuando ella tenía solo 3 años, sumió al reino en un período de inestabilidad. Su medio hermano, Enrique IV, ascendió al trono, pero su reinado estuvo marcado por la controversia y la rebelión. Sus primeros años estuvieron marcados por las luchas de poder que plagaron a su familia y a su nación. La madre de Isabel, la reina Isabel de Portugal, trató de proteger a sus hijos de las maquinaciones políticas de la corte. A pesar de estos esfuerzos, la joven Isabel no pudo escapar de las realidades de su posición. Fue testigo de primera mano de las intrigas y traiciones que definieron la corte castellana. Nadie sabía que esta joven algún día uniría a su pueblo,
completaría la Reconquista y marcaría el comienzo de una edad de oro para España. El viaje de Isabel de princesa en un reino con problemas a una reina que cambiaría el curso de la historia recién comenzaba. Su historia es de resiliencia, visión y un compromiso inquebrantable con su pueblo y su fe. La infancia de Isabel estuvo lejos de la crianza lujosa que cabría esperar de una princesa. Nacida en 1451 en la ciudad de Madrigal de las Altas Torres, era hija del rey Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Sus primeros años estuvieron marcados por la simplicidad y la austeridad, un marcado contraste con la opulencia que a menudo se asocia con la realeza. Su padre, el rey Juan II de Castilla, era un gobernante débil, fácilmente influenciado por las intrigas cortesanas. Su reinado se caracterizó por la inestabilidad política y la influencia de poderosos nobles que a menudo lo manipulaban para su propio beneficio. Este entorno de constantes luchas de poder y alianzas cambiantes moldearía profundamente la comprensión de Isabel sobre el liderazgo y el gobierno. Su madre, Isabel de Portugal, era una mujer piadosa y melancólica, a menudo alejada de la contienda política. Encontraba consuelo en su fe y era conocida por sus devotas prácticas religiosas. Este profundo sentido de piedad e introspección se transmitió a Isabel, quien más tarde sería conocida por sus propias fuertes convicciones religiosas. Isabel y su hermano menor, Alfonso, se criaron en relativo aislamiento en el campo castellano. Lejos de la tumultuosa corte, disfrutaron de una crianza más pacífica y con los pies en la tierra. El entorno rural les permitió experimentar una forma de vida más sencilla, fomentando un sentido de humildad y resiliencia. A pesar de los desafíos, el carácter de Isabel comenzó a brillar. Mostró una notable determinación y fuerza de voluntad desde temprana edad. Su capacidad para mantenerse firme frente a la adversidad se convertiría en uno de sus rasgos definitorios como líder. Era una niña brillante e inquisitiva, ansiosa por aprender. Su educación fue integral, abarcando una amplia gama de temas que incluían no solo los estudios tradicionales de idiomas e historia, sino también las complejidades del gobierno y la política. Destacó en sus estudios, dominando idiomas, historia y doctrina religiosa. Su curiosidad intelectual y dedicación al aprendizaje la distinguieron de muchos de sus contemporáneos, y rápidamente se ganó una reputación por su mente aguda y sus observaciones perspicaces. Su piedad era evidente desde temprana edad, pero estaba templada por un fuerte sentido de justicia y una profunda compasión por los menos afortunados. La fe de Isabel no era solo un consuelo personal, sino un principio rector que influyó en sus acciones y decisiones a lo largo de su vida. La vida en la corte era una complicada red de alianzas y traiciones. La constante lucha por el poder y la influencia creaba una atmósfera de sospecha e intriga. Isabel observó estas dinámicas de cerca, aprendiendo valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y las complejidades de la vida política. Isabel fue testigo de primera mano de la fragilidad del poder y la naturaleza voluble de la lealtad. Estas experiencias le enseñaron la importancia de construir alianzas sólidas y confiables y la necesidad de ser cautelosa y estratégica en sus tratos con los demás. Estas primeras experiencias dejaron una marca indeleble en ella. La moldearon en una persona reflexiva y perspicaz, capaz de navegar las traicioneras aguas de la vida cortesana con un agudo sentido de conciencia y prudencia. Desarrolló una aguda perspicacia política, aprendiendo a navegar las traicioneras aguas de la vida cortesana. La vida temprana de Isabel en Castilla fue un crisol que la forjó como una líder formidable, una que dejaría una huella indeleble en la historia. A medida que Isabel se convertía en una joven, su mano en matrimonio se convirtió en un asunto de gran importancia política. Nacida en la familia real de Castilla, Isabel no era una princesa cualquiera. Era un faro de esperanza y un símbolo de poder potencial. Su matrimonio era visto como una clave para forjar alianzas, consolidar el poder y dar forma al futuro de la península ibérica. Pretendientes de toda Europa competían por su favor, reconociendo la importancia estratégica de una alianza con Castilla. Reyes, príncipes y nobles de todas partes enviaban emisarios y regalos, cada uno con la esperanza de ganar su mano y con ella, la influencia y el poder que provenían de tal unión. La corte de Castilla estaba llena de idas y venidas de estos pretendientes de alto perfil, cada uno más decidido que el anterior. Sin embargo,
Isabel poseía una fuerte voluntad y una visión clara de su futuro. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, no se contentaba con ser un simple peón en las maquinaciones políticas de los hombres. Tenía sus propias ideas sobre cómo debía ser su matrimonio y qué debía lograr. Isabel estaba decidida a casarse no solo por beneficio político, sino por respeto mutuo y objetivos compartidos. No sería un peón en un juego político. Isabel rechazó a numerosos pretendientes, manteniéndose firme en su resolución de elegir una pareja que fuera su igual en intelecto y ambición. Su desafío fue admirado y resentido, ya que desafiaba los roles y expectativas tradicionales de las mujeres en su sociedad. Encontró un alma gemela en Fernando, el joven heredero al trono de Aragón. Fernando no era solo un príncipe, era un hombre de visión y determinación, al igual que Isabel. Su primer encuentro no fue solo un acuerdo político, sino un encuentro de mentes y corazones. Rápidamente se dieron cuenta de que juntos podrían lograr mucho más de lo que podrían solos. Su unión, aunque un matrimonio de conveniencia política, se convirtió en una historia de amor basada en el respeto mutuo y la ambición compartida. La boda, celebrada en 1469, fue un gran acontecimiento, al que asistieron nobles y dignatarios de toda Europa. No fue solo la unión de dos personas, sino la fusión de dos reinos poderosos, preparando el escenario para una nueva era en la historia ibérica. Fernando, como Isabel, era inteligente, ambicioso y profundamente devoto. Su fe y visión compartidas de una España unida se convirtieron en la piedra angular de su reinado. Pasaron innumerables horas en oración y planificación, sentando las bases de lo que se convertiría en una de las monarquías más poderosas e influyentes de la historia europea. Juntos, formaron una asociación formidable que remodelaría la península ibérica. Sus fortalezas combinadas y habilidades complementarias los convirtieron en un dúo poderoso, capaz de superar los numerosos desafíos que se avecinaban. No eran solo gobernantes, eran visionarios, decididos a dejar un legado duradero. Sin embargo, su matrimonio en 1469 se encontró con una feroz oposición. Muchos vieron su unión como una amenaza para las estructuras de poder existentes. El rey de Portugal, en particular, vio el matrimonio como un desafío directo a sus propias ambiciones y trató de socavarlo en todo momento. El rey de Portugal, codiciando Castilla para sí mismo, lanzó una invasión. Sus fuerzas cruzaron el territorio castellano con la esperanza de desestabilizar el reino recién unido y reclamarlo para sí mismo. La invasión fue una prueba significativa para Isabel y Fernando, que tuvieron que reunir rápidamente sus fuerzas y defender su reino. Facciones internas dentro de Castilla, amenazadas por la perspectiva de una monarquía fuerte y unida, se levantaron en rebelión. Estas facciones, compuestas por nobles y otras figuras influyentes, temían perder su propio poder e influencia bajo el nuevo régimen. La lucha interna agregó otra capa de complejidad a la situación ya desafiante. Isabel y Fernando se vieron envueltos en una guerra civil por su propia supervivencia. El conflicto fue brutal y prolongado, poniendo a prueba su determinación y liderazgo. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvieron firmes en su compromiso mutuo y en su visión de una España unida. Su capacidad para navegar estos tiempos turbulentos finalmente definiría su legado y daría forma al futuro de la península ibérica. La guerra de sucesión puso a prueba el temple de Isabel y reveló su verdadera fuerza como líder. Mientras Fernando se dirigía al campo de batalla, reuniendo a sus tropas y asegurando alianzas estratégicas, Isabel demostró ser una administradora astuta y capaz. Consiguió el apoyo del pueblo castellano, apelando a su fuerte sentido de unidad y patriotismo. La guerra se prolongó durante 5 largos años, un asunto brutal y sangriento. Isabel, aunque todavía tenía poco más de 20 años, demostró un coraje y una determinación notables. Cabalgó con sus tropas, inspirándolas con su presencia y su inquebrantable creencia en su causa. Negoció con nobles rebeldes, ofreciendo perdón y reconciliación a cambio de su lealtad. En 1474, después de años de conflicto, las fuerzas de Isabel salieron victoriosas. Su media hermana Juana, que había sido proclamada reina por la facción contraria, se vio obligada a renunciar a su derecho al trono.
Isabel y Fernando fueron coronados gobernantes conjuntos de Castilla, marcando el comienzo de una nueva era para España.